para ustedes. El primero es para nuestros hermanos jóvenes de 60 años y más. El próximo domingo tenemos un tiempo especial para ustedes, una posada muy especial. Próximo domingo, 7 de diciembre a las 2 de la tarde. La idea es de que terminando este segundo culto, puedan trasladarse a un lugar especial donde tenemos algo especial para ustedes. Entonces, si te voy a hablar de tú para que te sientas bien joven. Si tú tienes 60 años o un poquito más, la invitación es para ti. Próximo domingo, al terminar el culto, ahí en el vestíbulo puede haber más información. Si no, pueden acercarse con alguno de nosotros. Yo creo que con Claudia, con Denise aquí enfrente, pueden acercarse con alguna de ellas y podemos dar más detalles. Entonces, próximo domingo, hermanos mayores de 60 años, tenemos una comida para ustedes. Acompáñenos, va a ser un tiempo muy especial como iglesia, poder servirles en esta ocasión a este grupo de edad. Y la segunda invitación, hermanos, tiene que ver con todos aquellos que son voluntarios dentro de nuestra iglesia. El próximo sábado 6 queremos tener un tiempo especial en el cual queremos decirles como equipo pastoral a todas las personas que sirven dentro de la iglesia en algún ministerio, decirles gracias. Entonces, si tú sirves en algún ministerio, en cualquier ministerio, en la iglesia infantil, en Riveras, en cualquier ministerio, si eres una persona que está sirviendo dentro de la iglesia, queremos invitarte a que tomes este tiempo. Muchos de ustedes ya recibieron un WhatsApp con esta misma invitación. Hay un QR ahí y la idea es de que puedan confirmar su asistencia. La urgencia es de que mañana tenemos que decir cuántos alimentos necesitamos. Las personas que están organizando esto, que están preparando los alimentos, necesitan un número final. Y entonces nos ayuda mucho si eres voluntario en algún ministerio de la iglesia, que por favor te registres. El anuncio tiene que ver porque muchos de ustedes no se han registrado, posiblemente a lo mejor no tienen el tiempo para estar con nosotros. No se preocupen, nos vemos el próximo año. O a lo mejor, si son como yo, dijeron al rato lo hago y no lo han hecho. Entonces, por favor, la petición es que puedan hacerlo el día de hoy. De hecho, les voy a dar un minuto para que agarren el QR. Y si no, allá atrás está el QR también al salir. Es bien sencillo, nomás llenan un pequeño formulario, nos dicen que van a estar con nosotros. Y es un tiempo muy especial que queremos pasar con ustedes. El evento se llama Gracias a ti, es un juego de palabras. La idea de este tiempo para todos nuestros voluntarios es decirles gracias a ti, están sucediendo cosas muy importantes dentro de nuestra iglesia, pero también es gracias a ti, gracias al Señor por lo que nos permite hacer. Entonces, si eres voluntario dentro de la iglesia, por favor, no se pierdan este tiempo. Y si no has tenido la oportunidad de servir, déjame aprovechar. Y a lo mejor tú dices, híjole, yo no podría apuntarme porque no sirvo en algún ministerio de la iglesia. Pues la invitación está abierta. Hay muchos espacios donde seguimos necesitando manos, necesitamos personas que se sigan involucrando. Entonces, si tienes en tu corazón servir, nuevamente puedes acercarte con alguno de los pastores de la iglesia y con mucho gusto podremos guiarte en algún ministerio donde puedas servir no solamente a la congregación, sino a la iglesia también. Entonces, ahí está. Nos vemos el próximo sábado a todos los voluntarios de la iglesia. Déjenme continuar entonces con este tema, entrando en materia. Seguimos con este tema, hablando acerca de la generosidad irracional. Y nuevamente déjame decirte, me he disculpado por 3 semanas, me he disculpado acerca del tema porque me queda bien claro que hablar de dar, hablar de ser generoso dentro de la iglesia se puede volver controversial. Para algunos es controversial. No vivimos bajo la gracia, no tenemos por qué ofrendar, no tenemos por qué dar, y no quiero entrar en una controversia con ninguno. Se puede volver incómodo porque tal vez para algunos se sienta como una carga como de juzgar, ya me están juzgando si doy o no doy,
o cuánto doy. Tampoco quiero que te sientas incómodo. De hecho, si estás aquí por primera vez en la iglesia, déjame decirte primeramente que nos encanta que estés aquí y que va a ser un domingo interesante porque te tocó venir a un servicio en el que estaremos hablando de dar, de ser generosos. Pero déjame decirte, si es tu primera vez en la iglesia, que es un tema que ocasionalmente tomamos, y lo interesante es que en medio del tema siempre descubrimos que tenemos un Dios muy, muy generoso, y ojalá, y si es tu primera vez en la iglesia o estás viniendo por las primeras veces a la iglesia, puedas ver a este Dios súper generoso que tenemos y que nos invita a nosotros también a ser generosos. Y tenemos que tomar el tema porque cuando vamos a la Biblia, déjame decirte que la Biblia está llena de este tema. Hablar de dar, hablar de ser generosos, es un tema que la Biblia está llena de este tema. No es un tema ajeno, no es sacar un tema de contexto para hablar acerca de esto. La Biblia está llena de eso, y entonces si queremos honrar la palabra de Dios, si queremos aprender la palabra de Dios, tendríamos que tocar todos los temas que ella tiene, y uno de ellos es de ser generosos. Por darte un dato, se dice que Jesús habló más del dinero que de cualquier otro tema. Qué interesante, ¿no? Y es muy interesante para mí que Jesús hablara tanto del dinero, porque Jesús jamás pidió dinero para él. Puedes leer los evangelios y nunca encontrarás a Jesús pidiendo dinero para su ministerio, pidiendo que sostuvieran sus viajes o algo así. Nunca lo hizo. La única vez que Jesús pidió dinero fue una moneda, para poner un ejemplo. Estaban preguntando a alguien por ahí, y entonces Jesús dijo: ¿alguien trae una moneda? Le prestaron una moneda, y entonces Jesús tomó la moneda y les enseñó, les dijo: ¿quién está en esta imagen? Si tienes tiempo en la iglesia recordarás este momento en la Biblia. Y entonces dijeron: es el César, es el que está en la moneda. Y entonces Jesús dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Recuerdas esta frase, este versículo tan conocido por todos? La Biblia no lo dice, pero para mí queda implícito que Jesús regresó la moneda. ¿Qué les parece a ustedes? ¿O se la echó a la bolsa? Yo creo que la regresó. Después de poner el ejemplo, regresó la moneda. Nunca encontrarás a Jesús pidiendo dinero para él, porque mira, Jesús habló tanto del dinero, no porque le importe o quieran tu dinero o mi dinero. Jesús habló tanto del dinero porque lo que a él le importa es nuestro corazón. Y una de las cosas donde más flaquea nuestro corazón, evidentemente, tiene que ver con el ser generosos, con el ser desprendidos. La generosidad nace del corazón. Por eso, domingos pasados les decía que dar y ser generosos son dos cosas totalmente distintas. Damos cuando nos pide, ¿no? Vas en un semáforo y de repente alguien extiende la mano y te pide, y si tienes unas monedas por ahí, los conozco a muchos de ustedes y estoy seguro que dan cuando les piden. Tienen ese corazón para ayudar cuando se pide. Pero sabes, el dar se basa precisamente en eso. Damos cuando alguien nos pide. Damos cuando hay cierta necesidad. Damos cuando nos sobra esas monedas que se quedan ahí en el carro. Damos. Y dar no es ser generoso. Puedes dar eso, pero la generosidad va mucho más allá de hacer eso. La generosidad es un corazón que da, no solo cuando le piden. La generosidad da cuando no se le pide. La generosidad da no solamente porque hay la presión de solucionar algo, sino que es la tendencia, es el corazón, es el deseo de dar. La generosidad da sin condiciones, la generosidad da con alegría. Y es de lo que quiero hablarte. Quiero que sigamos pensando en cómo ser generosos, y el punto que quiero abarcar hoy y llegar hoy contigo es que recordemos que, ¿sabes? La compasión es la fuerza impulsora de la generosidad. Es decir, ¿cómo nos volvemos más generosos? ¿Qué impulsa la generosidad? ¿Qué debiera haber en nuestra vida para volvernos más generosos? ¿Qué tendríamos que hacer para volvernos más generosos? ¿Más sermones como estos? ¿Más información de gente necesitada? No lo creo. Me parece que lo que despierta un corazón generoso tiene que ver con la compasión. Este es mi punto. Mira, la compasión, se dice que la compasión se centra
en la necesidad del otro. La compasión siente el dolor del otro. La compasión puede identificar la necesidad, el dolor de otra persona, y entonces la compasión es ese sentimiento, es eso que nace del corazón para bendecir, para ayudar, para sostener a otro. Mientras que el egoísmo es el principal impedimento para ser generoso. ¿Estás de acuerdo? El egoísmo nos lleva a considerar ciertas cosas, como pensar que el sueldo que recibiste en tu quincena es tuyo. Es un choque porque me dirás, pues si es mío, pastor. No se equivoca, si es mío. Yo me lo gané. Trabajé duro, llegué temprano, me levanté muy temprano, hice lo necesario, ese dinero es mío. Está bien. La cosa es que cuando pensamos así, solo lo gastas para ti. No tienes espacio para alguien más. Cuando consideras que lo que has recibido es solamente tuyo, no hay espacio para la generosidad. Nos volvemos egoístas. Y entonces, ¿sabes? Me parece que es la compasión lo que despierta generosidad en nuestros corazones. Y por eso hoy permíteme hablarte de la compasión con una historia súper conocida en Lucas capítulo 10. Si tienes tu Biblia, por favor, ábrelo ahí en Lucas capítulo 10. Es una historia súper conocida por todos. Es una historia que contó Jesús, hablando precisamente de la compasión. Es la parábola del samaritano. Nosotros le añadimos y le pusimos buen samaritano, pero en realidad simplemente es un samaritano. Un samaritano es una persona nacida en Samaria y era odiado por los judíos. Los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Y entonces esta es la historia de un hombre que no sabemos su nombre, simplemente sabemos que era de Samaria. No se llamaba samaritano, él era de Samaria. Entonces no conocemos su nombre y Jesús lo cuenta. Y estoy convencido que muchos de nosotros conocemos esta historia, o al menos conoces la expresión buen samaritano, ¿no es cierto? Es un buen samaritano, alguien que ayuda a otros, tiene que ver con la compasión. Y entonces quiero que recordemos juntos esta historia que estoy seguro que muchos de nosotros conocemos, allá en Lucas capítulo 10, comenzando en el versículo 30. Y lo que quiero hacer es compartir contigo 4 aspectos de la compasión, 4 aspectos de la compasión que tienen que ver con este asunto de ser compasivos. Y la primera cosa es que, mira, un aspecto de la compasión es que la compasión siente. Mira lo que dice en el versículo 30. Jesús le respondió: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita y aunque lo vio, siguió de largo. Y nota las siguientes palabras: pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo, ¿qué dice? Se compadeció de él. La compasión siente. Este samaritano sintió compasión por el herido que estaba ahí tirado a un lado del camino, a un lado de la carretera. Y este es mi punto. Mira, el mayor de los problemas que creo experimentamos como sociedad es que estamos dejando de sentir compasión por las personas. Hemos creado un callo en nuestras vidas para dejar de sentir compasión por las personas que están a nuestro alrededor. Si saben cómo se forman los callos, ¿no es cierto? Los callos dicen que es piel muerta sobre piel muerta. De hecho, dicen los médicos que un callo se forma como un sistema de autodefensa de la piel. Cuando la piel comienza a sentir fricción, lo que hace es endurecerse y entonces se forman los callos para proteger la piel. Se hace una capa de piel más gruesa para proteger la fricción y no dañar tu cuerpo. Entonces la piel crea esto que llamamos callos. Es una forma de protección. El punto es que cuando lo piensas, mira, el peor de los callos en las personas no son los callos de los pies o los callos de las manos. ¿Sabes? El peor de los callos en una persona tiene que ver con un callo en el corazón. Cuando nos protegemos
y dejamos de sentir ese dolor y esa aflicción por el dolor de otra persona. Y entonces nos cerramos ante la realidad de que hay personas que sufren, que están en necesidad, que hay personas que necesitan nuestra ayuda, y vivimos en un mundo en que estamos más inclinados a ver por nosotros mismos que por los demás. Y entonces, ¿sabes? La compasión es aquello que hace sentir el dolor del otro. Ahora, déjame dejar bien claro esto. La compasión no es lástima. La lástima no es lo mismo que compasión. De hecho, me gustaron estas palabras que alguien dijo: la lástima es compasión barata, mientras que la compasión es amor de primera calidad, con acciones de primera calidad. Entonces, ¿quieres sentir compasión barata? Eso es lástima. La verdadera compasión muestra un amor de primera calidad. Estoy convencido, si recuerdas la historia, está este hombre herido ahí, y antes que el samaritano pasaron dos personas, un sacerdote y un levita. Y Jesús es tan inteligente en mostrar la imagen, porque el levita era un teólogo, un estudioso de la Biblia, y el sacerdote, bueno, era quien dirigía la sinagoga, era el pastor. Y Jesús los pone como ejemplos de personas que simplemente sintieron lástima. Estoy seguro que tanto el pastor, el sacerdote que pasó por ahí, vio al hombre ensangrentado y dijo: pobrecito, sí, le dieron duro, pero voy ocupado, y siguió. Y el levita, también pienso que no quiero pensar que eran tan duros como para decir no me importa, y se pasaron de largo. Me parece que tal vez, defendiendo un poco al sacerdote y al levita, sintieron lástima y dijeron: pobre hombre, pero no puedo ayudar. Y la lógica de que muchos de nosotros tenemos sería: alguien lo va a ayudar, pero yo me voy. Y tal vez ellos hicieron eso sentir lástima. La lástima es compasión barata. La compasión es amor de primera calidad. ¿Sabes? La compasión entonces comienza con que tú y yo entendamos que la compasión se siente, la compasión siente. Pero ahora, la compasión no solamente siente, sino que la compasión también actúa. No sirve de nada sentir compasión si no hacemos nada. Y entonces, mira, los siguientes versículos, el versículo 34 al 35, describe todo lo que hizo este samaritano. No soy muy bueno para, se han dado cuenta, no soy muy bueno en cuestiones de literatura, cosas para escribir, y discúlpenme, a veces hay una palabra que no está acentuada o con H donde no la llevan. No soy bueno para este asunto, pero me parece que en las siguientes palabras, en el siguiente verso, hay varios verbos de acción. Y tal vez si tú eres bueno en este asunto, y hay escritores aquí y hay personas muy buenas en esto, tal vez encuentres otros, pero déjame simplemente transmitirte la idea. Me parece que hay estas acciones, estos verbos que demuestran una acción, y entonces nótalos conmigo. Mira todo lo que hizo el samaritano. Dice: y le curó las heridas con aceite y vino, y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo: cuídalo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más. ¿Notaron todas estas acciones? No sé si hay un verbo de acción, pero lo diré así. Dice que comenzó por curarlo. Hizo algo. La compasión actúa. No solamente siente, sino que actúa, y entonces lo curó. Y mira que no es sencillo, porque a veces no es muy agradable atender a alguien que está sangrando, a alguien que está golpeado, ¿no es cierto? Seguramente se ensució las manos. Lo curó, hizo algo, pero no solamente lo curó, sino que también lo cuidó. Se dio el tiempo para estar con esta persona y cuidarlo. Seguramente toda una noche la pasó en vela cuidando a este hombre.
Luego sacó 2 monedas, es decir, dio de lo que él tenía. Y siempre que veo en la Biblia a alguien que da, siempre me hago la misma pregunta: ¿cuántas monedas traería este hombre? Me gustaría pensar que traería 100 monedas y sacó 2. Y sería genial, compartió de lo que tenía. Pero otra vez, la Biblia no nos dice cuántas monedas traería. De hecho, mi lógica me dice que solo traía 2 porque tuvo que pedir crédito. Le dijo: aquí están 2 monedas, y si gasta más, cuando regrese te lo pagaré. La compasión no solamente siente, sino que actúa. Lo cuidó, lo protegió, lo proveyó. Hizo todas estas cosas porque al final, mira, la compasión sin acción no sirve. Y esto se vuelve trascendente para mí, ¿sabes? Ser alguien compasivo sin acción no sirve. De hecho, creo que a veces nos confundimos, y déjame hacer un paréntesis para hablar un poco entre la gran diferencia entre la compasión y la filantropía. ¿Sabes? A veces pensaríamos que la iglesia puede ser una organización filantrópica, y debemos de entender la gran diferencia. La filantropía, ¿sabes? Se manifiesta, la filantropía funciona mediante donaciones de dinero o recursos, y el enfoque de la filantropía siempre va a ser resolver un problema social. Y entonces se identifican un problema social, hay personas que no tienen que comer, y entonces la filantropía dice: aquí hay dinero, enviemos dinero para solucionar eso. Y eso es extraordinario. Aplaudo los corazones filantrópicos de las personas, qué bueno. Y por lo general la filantropía se desarrolla en organizaciones que tienen bastantes recursos para solucionar o tratar de resolver esos problemas sociales. Pero la compasión va más allá. La compasión no solamente genera, no solamente da donaciones de dinero o recursos, sino que la compasión se involucra. Porque, ¿sabes? La compasión no solamente se trata de enviar un cheque, se trata de involucrarte y de invertir no solamente tu dinero, sino tu vida. Y la mejor forma de explicártelo es con el hecho de pensar que, mira, si Dios hubiera sido simplemente un filantrópico, si el Dios de la Biblia simplemente hubiera tenido un corazón lleno de filantropía, en medio de ver la necesidad de la humanidad, esa necesidad de salvación, esa necesidad de resolver del problema del pecado de las personas y la humanidad, si Dios hubiera sido filántropo, ¿sabes lo que hubiera hecho? Hubiera enviado una hueste de ángeles a solucionar el problema. Hubiera dicho: bueno, ¿cuánto hay en mi reino? Voy a donar esta parte de mi reino para rescatar a la humanidad. Si hubiéramos tenido un Dios filantrópico, hubiera hecho eso. Pero la Biblia declara que tenemos un Dios lleno en misericordia, un Dios lleno de compasión. ¿Y sabes lo que implica que sea un Dios lleno de compasión? Es que no solamente solucionó el problema, fue un Dios que intervino en la solución. Y entonces el apóstol Pablo declara y dice que él, siendo Dios, se despojó a sí mismo, dejó su trono, dejó su posición de Dios y se encarnó en Jesucristo. Y él personalmente vino a conectar con cada uno de nosotros y resolver el problema del pecado y la separación que la humanidad tenía con él. Eso es compasión. La compasión no solamente envía el cheque, no solamente envía algo, sino que interviene. Tenemos un Dios de compasión que, ¿sabes? Él dijo: yo voy. Yo lo voy a arreglar, sí, me va a costar y voy a invertir lo que cueste, pero yo mismo lo arreglaré. Y sabes, este es mi punto. Quisiera que todos pudiéramos entender que como iglesia no buscamos ser una organización filantrópica que da a la necesidad de otros. Y nuevamente honro a las organizaciones que lo hacen, pero la iglesia no se trata de filantropía, se trata de compasión, porque tenemos un Dios compasivo. Y sabes, esto es extraordinario, porque entonces en cada ministerio que tenemos
no solamente se destinan recursos financieros, hay personas que dicen, yo voy. Entonces, ¿sabes? Al otro lado del mundo, en África y en España, donde hay gente con necesidad de escuchar el evangelio, no solamente Jerusalén dijo, ¿cuánto necesitan? Enviemos un cheque. ¿Sabes? Como iglesia, familias dijeron, nosotros vamos y enviamos familias junto con recursos. ¿Sabes? Cuando nos dimos cuenta de la enorme necesidad de los niños abandonados y los niños vulnerables y niños en situación de abandono y orfandad, no solamente dijimos como iglesia, ¿cuánto necesitan? Hagamos, levantemos una ofrenda y enviemos algo a esos pequeños. ¿Sabes qué? La iglesia, hubo familias de nuestra iglesia que abrieron las puertas de su casa y recibieron a estos pequeños. Eso es compasión. La compasión interviene, actúa. Y cuando la iglesia siente esa compasión, la iglesia interviene. Entonces, ¿sabes? Si eres parte de nuestra iglesia, que podamos entender esto. No se trata de filantropía, se trata de compasión. Y por eso aquí está de los recursos que Dios me ha dado, pero aquí está mi vida, mis dones y mis talentos para ir y resolver el problema. Porque otra vez, ¿sabes? La compasión actúa. Pero la tercera cosa es que la compasión cuesta. No podemos dejar de ver esto. Y llegamos a un punto crucial. Debemos entender y saber que la compasión cuesta. Es aquí donde tenemos que entender acerca de la generosidad. Piensa en el samaritano. ¿Qué invirtió? ¿Qué le costó? ¿Sabes? Para empezar, le costó tiempo. Tanto el sacerdote como el levita pasaron de largo porque seguramente no tuvieron tiempo. La compasión cuesta y te costará tiempo. Costará invertir algo de tu vida en eso. Y mira, otra vez quiero que pongamos en contexto la historia de Jesús. Él no pintó al samaritano como alguien que no tenía nada que hacer. No dijo, y había un samaritano, no tenía trabajo, el compa, y decidió salir a caminar sin rumbo. Y entonces, como no tenía nada que hacer, de hecho estaba tan aburrido buscando algo que hacer y por eso salió a caminar, se encontró a este hombre tirado. Así no es la historia. Seguramente el samaritano también tenía algo que hacer. Tal vez una cita de negocios hacia el lugar donde iba. Tal vez una familia esperándolo con un plato de comida al otro lado. Invirtió su tiempo. La compasión cuesta. Te costará tu tiempo. Y esto se vuelve relevante para mí porque, sabes, en el mundo en el que vivimos, lo menos que tenemos es tiempo. Y por eso podemos ser muy filantrópicos. Dime cuánto necesitas. Yo no puedo ir. Pero otra vez, ¿sabes? La compasión en realidad se involucra. Y ese es el tipo de generosidad que Dios quiere que tú y yo tengamos. No solamente el dar, sino involucrarnos. Para este samaritano no solamente le costó su tiempo, le costó su comodidad. Seguramente él estaba dispuesto a llegar a este hotel y descansar. Y ya no lo pudo hacer. Tal vez estaba pensando en disfrutar de esa cama muy cómoda en ese hotel que ya había escogido y la tuvo que ceder a alguien. La compasión cuesta. La compasión puede incomodar y sin lugar a dudas, la compasión cuesta dinero. ¿Lo notaste? Sacó monedas, sacó dinero. Prácticamente se endeudó. Si gasta más, ahí para la vuelta, te lo pago. La compasión es algo que cuesta. Y la cuarta cosa, ¿sabes? La compasión es algo que revela. Hay muchas cosas que la compasión revela. La primera cosa que revela la compasión es que las personas importan.
Sabes, para este samaritano, ese hombre herido dejó muy claro que ese herido era una persona, un ser humano en necesidad y que importaba. La compasión revela qué hay en nuestro corazón, revela quiénes somos, revela nuestro nivel de egoísmo, revela nuestra tendencia en nuestra vida, lo que tú y yo perseguimos. Eso revela. Dejó de relieve el corazón del sacerdote y del levita. Lo importante para ellos eran sus negocios, posiblemente su iglesia, posiblemente sus cosas. Reveló lo que era importante para ellos. Dejó muy claro que para este samaritano lo importante eran las personas. Pero lo más importante es que me parece que la compasión revela nuestra relación con Dios. Y este es el punto al que quiero llegar. Mira, hablar de generosidad, hablar de dar, siempre lo hemos dicho, es algo entre tú y Dios. Es algo entre tú y Dios. Y la verdad, como iglesia, lo menos que queremos es hacer sentir a las personas incómodas, es querer sacar dinero. Es lo menos que queremos, porque yo sí creo en un Dios que provee, y Dios siempre lo hace con tu dinero, sin tu dinero, con mi dinero, sin mi dinero. Dios provee y siempre lo ha hecho. Es algo entre tú y Dios. Y entonces, ¿sabes? Una buena pregunta entre tú y Dios tendría que ser: Dios, ¿soy lo suficientemente generoso? ¿Soy tan generoso como tú quieres que sea? Entonces, yo lo resumiría a esto, ¿sabes? Tal vez si tuvieras una plática con Dios en cuanto a tu generosidad, tal vez te sorprenderías. Alguien dijo esto que llamó mucho mi atención. ¿Me ayudan a cambiarle ahí? Soy, porfa, a la siguiente. Alguien dijo: todos queremos que Dios responda a nuestra oración. Es cierto, ¿no? ¿Quieres que Dios responda a tus oraciones? Yo tengo algunas, y créeme, me encantaría que Dios respondiera a mis oraciones. Todos queremos que Dios responda nuestra oración, pero pocos oramos por ser la respuesta a la oración de alguien más. Y este es mi punto, y en lo que los músicos pasan, déjame terminar con esto. ¿Qué pasaría si tú y yo cambiáramos nuestro enfoque en medio de nuestra relación con Dios? Si dejáramos simplemente de orar por lo nuestro y oráramos: Dios, ¿cómo puedo ser la respuesta de la oración de alguien más, del clamor a la necesidad de alguien más? ¿Qué pasaría con tu vida? ¿Qué pasaría en tu corazón si comenzaras a considerar: Dios, ¿cómo puedo ser de bendición para otro? Dios, ¿cómo podría ser ese instrumento en tus manos para saciar la necesidad de alguien más? ¿Cómo podría ser la respuesta a la oración del clamor de la necesidad que alguien tiene delante de ti con lo que tú me has dado? ¿Sabes? Este es mi punto. Jesucristo se convirtió en la respuesta a nuestro clamor. Ese clamor que se siente cuando tienes el peso del pecado sobre ti. Y sientes la condenación de tu pecado, y sabes que lo que has hecho está mal, y sabes y sientes ese dolor de saber que te has equivocado y que no hay forma de remediarlo. Simplemente clamas y dices: Dios, no aguanto este sentimiento de culpa. Ese clamor de alguien que se siente tan solo, de decir: Dios, estoy rodeado de personas y hay este hueco en mi corazón y me siento solo. Ese clamor de las personas de sentirse sin propósito y sin sentido, e ir por la vida y pensar: esto es la vida, y cuando se termine, ¿qué? La vida entonces se trata de hacer dinero y tener una gran casa. En eso no hay satisfacción.
En eso siempre habrá un vacío. Sabes, Jesucristo se volvió la respuesta al clamor de la necesidad del corazón de todos nosotros. Por eso creo que cambiaría mucho las reglas de nuestra relación con Dios si tú y yo cambiáramos y dijéramos: Dios, ¿cómo puedo ser la respuesta a la oración de alguien más? La verdad es de que pienso que sería algo extraordinario. Déjame compartir contigo este último pensamiento. Cuando pienso en mi vida, qué tan generoso soy, me daba cuenta que siempre mi limitación era: ¿cuánto tengo para dar? Mi oración era: Dios, dame más para poder dar. Porque si se trata de ser generoso, entonces, ¿cuánto tengo para dar? Yo quiero terminar diciéndote que Dios hablaba a mi corazón estos días. Me hacía entender algo. Mira, me decía: no se trata de cuánto tienes para dar. El nivel de generosidad que espero de ti no se trata de cuánto dinero tengas en el banco o cuánto más te dé para que tú des. Tu generosidad depende de quién eres. Podía entender que mi generosidad no dependía de mis cuentas en el banco, que se vacían tan rápido. No dependían de las cosas que tenía acumuladas en mi casa, sino que dependían de quién era. Y entonces lo entendí y dije: ok, Dios, quiero ser tan generoso por quién soy en ti, no por lo que tengo. Y lo que tú dices es que yo soy un hijo amado. Y quiero decirte, mi querido amigo, que si eres un seguidor de Jesús, tu generosidad no depende de lo que tienes, depende de quién eres. Y hoy quiero decirte que eres ese hijo amado de Dios, ese hijo de Dios cuidado y sustentado por Él, ese Dios que promete que nunca te dejará, un Dios que siempre dará lo necesario para ti y para mí, que nunca nos faltará. Eres aquel por el cual Dios dio lo mejor que tenía y que dice: si di a mi hijo por ti, ¿qué no te haré junto con él todas las cosas? Nuestra generosidad no depende de cuánto tenemos, iglesia. No depende de cuántos somos, no depende de cuántos millones o cientos de miles pudiéramos acumular entre todos. Depende de quienes somos en Cristo. Somos esos hijos de Dios amados, proveídos por Él, sustentados por Él, con una enorme promesa. El salmista en el Salmo 23, me encantan sus palabras. En el versículo 6 él dijo: sé que tu bondad, sé que tu compasión, sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. ¿Qué tan generoso puedes ser? No depende de lo que tienes, depende de quién eres. Si eres un hijo de Dios, esta promesa es para ti: que la bondad y la misericordia de Dios nos acompañarán todos los días de la vida. Entonces puedes ser tan desprendido irracionalmente, puedes ser tan generoso como se te ocurra, porque tienes una promesa de un Dios que siempre te sostendrá, y una promesa eterna. ¿Sabes? Lo que hicimos en este mundo aquí se quedará, pero un día estaremos con Él por la eternidad, y eso será lo más grandioso que tú y yo podamos disfrutar. Entonces, que tu generosidad no se limite por lo que tienes. Generosidad alcance el nivel de lo que eres en Cristo. Como iglesia, seamos una iglesia generosa. ¿Por qué no te pones de pie? Dios, gracias.